Si revisamos la documentación histórica, podemos señalar que entre los nativos, las noticias de la presencia de hombres blancos en estas latitudes se remonta a la segunda década del siglo XVI. Tras el establecimiento de los españoles en Panamá y teniendo referencias de un rico reino, se intentó mediante fracasadas expediciones llegar a esas ricas tierras. Y pasado algún tiempo, en esos avatares, fue la sociedad liderada por Francisco Pizarro la que alcanzaría tal objetivo. Fue en el segundo viaje que Pizarro y sus huestes logran alcanzar el Tahuantinsuyo, y ya confirmada la existencia del reino rico en oro, los españoles se retiran a Panamá para organizar la invasión y posterior conquista. Facultados por la capitulación de Toledo, la cual otorgó indistintas mercedes a cada uno de los socios de la conquista, los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro, inician la marcha hacia el Perú. Eran los primeros días de 1531. Esta vez, la llegada a estas tierras se da en un escenario belicoso y el desembarco de los españoles en las playas de Tumbes se sucede entre enfrentamientos con los naturales. Ya en tierra se inicia el itinerario. Los españoles alcanzan el río Chira, donde fundan San Miguel, la primera ciudad española en el Perú. Y desde ahí se enrumbarán a Cajamarca, donde tras una treta capturarán al Inca Atahualpa en una emboscada sangrienta. Si bien el Inca propuso su rescate, que fue aceptado por los españoles, posteriormente fue asesinado por sus captores. Tras el nada justo reparto del botín de Cajamarca, Almagro y Pizarro, los ahora socios enfrentados, iniciarán una apurada marcha hacia el Cusco. Y en ese trajinar arribarán al Valle del Mantaro, y en la hermosura de ese valle, Pizarro fundará Jauja, la que sería la primera capital de su gobernación. Y es aquí donde queremos situarnos para conocer las peripecias de un personaje. Haciendo un análisis del contexto que se vivió en los primeros años de la conquista, podemos señalar, como lo refieren los cronistas y los investigadores, que pudo haber existido la situación de que algunos cristianos, desertando de la tropa, hayan intentado llegar primero a los poblados indígenas, con el fin de lograr los homenajes y los regalos que los naturales otorgaban a los cristianos por considerarlos embajadores de los huiracochas. Después de la toma del Cusco, Almagro se remitió a Chile a conquistar su reciente gobernación Nueva Toledo. Al llegar al valle de Aconcagua, halló allí a un español, el llamado Pedro Calvo de Barrientos o Gonzalo Calvo de Barrín. ¿Y cómo llegó este personaje a las tierras de Chile? Las referencias de los cronistas nos dicen que el citado personaje fue expulsado de las huestes de Pizarro, pues había hecho unos hurtos en Jauja.
Habiéndosele castigado con el corte de orejas, este personaje pidió al Inca cautivo que le enviase al lugar más lejano de su reino. El Inca envió a Calvo de Barrientos a los más australes territorios imperiales. El itinerario que siguió Calvo de Barrientos es un misterio, pero los indicios nos sugieren la idea que Barrientos habría llegado a esos confines atravesando el territorio de Tacna, pues en esos momentos de violencia que se vivía a lo largo de todo el Tahuantinsuyo, la ruta costera era la ruta menos riesgosa a comparación de la ruta de la sierra. Siguiendo el proceso histórico, diremos que Almagro, el adelantado, al llegar a sus dominios entendió que la tierra de Chile no ofrecía las riquezas que se hallaban en el Perú. Por eso decidió el regreso al Cusco tomando la ruta costera. Según las informaciones, el regreso fue muy sacrificado. Cuando se proyectó la fallida expedición a Chile, se contempló también el aprovisionamiento por vía marítima. Si bien es cierto, se logró llevar por navíos algo de aprovisionamiento a Chile, el caso más saltante es lo referente al navío San Pedro. Las provisiones que debían llegar para Almagro en su periplo de retorno no llegaban porque el navío San Pedro había sido detenido en nuestras costas por los camanchacos. Entonces, con la intención de apoyar a los marineros, Almagro el Viejo envió una avanzada para que liberara a los tripulantes del San Pedro. Almagro envió un piquete de caballería dirigido por Juan de Saavedra. Estos acabaron con el bloqueo de los camanchacos e incluso se inició su persecución que alcanzó la parte baja del Valle del Caplina. Y siguiendo el curso del río, los españoles se internaron en este valle. Las tierras de los tácanas habían sido descubiertas oficialmente por los españoles. Noticiado el viejo Almagro por los progresos de Saavedra, avanzó y llegó luego a esta tierra, y con él llegaron un gran grupo de españoles, mulatos, mestizos, zambos, y también llegó la primera mujer española a esta tierra, la llamada Margarida. Al indagar referencias de esta tierra, el cura Caistaca le comunicó al adelantado que estas tierras eran del señor Cari, Inca Menor de Chucuito. Es decir, mediante estas informaciones recibidas, se constató que esta tierra tenía una fuerte vinculación con los aymaras. Posteriormente, ya descansado, Almagro marchó a Arequipa y de ahí al Cusco, y reclamó la ciudad imperial, reclamo que desencadenó una guerra entre los antiguos socios, guerra que terminó con su derrota y ejecución. Acabado esos avatares e iniciado el establecimiento de las instituciones del poder colonial, se establece la primera encomienda en Tacna, la cual le es adjudicada a Pedro Pizarro, el encomendero más joven y rico del sur. La presencia de la iglesia también se debe apuntar, y en ese sentido debemos señalar que la espada y la cruz se abrían camino en estas tierras americanas.
Cuando llegaron los primeros españoles a estas tierras de los Tácanas, llegaron también Fray Antonio Rendón Sarmiento y Fray Francisco Ruiz Castellanos. Ellos son considerados los primeros religiosos en esta tierra. Para explicar el apelativo que se le da a nuestra ciudad de San Pedro de Tacna, se puede seguir el análisis de los investigadores. Entonces podríamos aseverar que cuando los españoles llegaban a nuevas tierras, acostumbraban elevar las nuevas tierras a la protección de un santo, y por lo general era el santo del día en que se celebraba la primera misa en esa tierra. Si se sigue esa deducción, podríamos presumir que la primera misa en estas tierras de los Tácanas se habría dado un 29 de junio, día de San Pedro, y fue a ese santo a quien se le otorgó la protección de esta tierra. Posteriormente, las normas toledanas dictaron el establecimiento de las reducciones o pueblos de indios. En Tacna se estableció la reducción de San Pedro de Tocaña. Otras reducciones en el entorno fueron San Antón de Ite, los Apóstoles de Ilabaya, San Martín de Cotpa y San Pablo de la Quiaca. Habían transcurrido los primeros momentos de la conquista. La espada y la cruz ensombrecieron el sol de los incas y se implantaron en esta tierra nuevas gentes y nuevas instituciones. Nuevos signos inauguraban la nueva época, que se prolongaría centurias hasta que el sol volviera a resplandecer con aires de libertad. Esta tierra, en la que se había vivido un despertar cultural nativo, iniciaba un proceso de transformación hacia un nuevo cariz. Los nuevos elementos culturales que llegaron a esta tierra se relacionaron con los elementos autóctonos y dieron a la larga un producto sincretizado, un producto propio de esta tierra con las características de la personalidad de nuestra Tacna. Dios bendiga nuestra Tacna.